Según la encuesta del Instituto de Estudios en Población, la IDESPO, de cara a las elecciones, la candidata Laura Fernández pareciera tener lo que se necesita para ganar la elección en primera ronda. Nuestro compañero Alejandro Urbina Lowis nos tiene más detalles. Adelante, Alejandro. Buenas tardes. Gracias. Previo a las elecciones, IDESPO ha dado a conocer los resultados del estudio y análisis de coyuntura política electoral de cara a este 1 de febrero, arrojando datos muy interesantes, sobre todo que concuerdan también, por ejemplo, con los estudios que ayer dimos a conocer sobre el análisis que realizó también el CIEP de la Universidad de Costa Rica. Sin embargo, un poco más profundo en algunas coyunturas políticas que ya van marcando una tendencia hacia el día E. Pero para ampliarnos acerca de esto nos acompaña el doctor Solórzano, director de IDESPO. Bienvenido a Noticias Televisión. Don Norman, quisiera comenzar preguntándole, aparece prácticamente con un 40% de intención de voto, 39.9%, así lo demarcan ustedes, de acuerdo a la muestra utilizada de intención de voto por la candidata oficialista Laura Fernández, quien es la que hasta el momento pues ha liderado las encuestas. Muchas gracias. En primer lugar, debemos tener en cuenta que esta encuesta fue recolectada antes del 15 de enero, o sea, en las 2 primeras semanas del mes. Momento en el que veníamos pasando todavía el periodo de fiestas de fin de año, fiestas navideñas, y el clima estaba un poquito más calmo que lo que ha sucedido en el último periodo después de que terminamos de recolectar. Teniendo en cuenta eso, en aquel momento sí se nota el crecimiento en la intención de voto para la candidata de Pueblo Soberano, con ese 39%, y hay una disminución del porcentaje de indecisos. Las otras candidaturas que también han venido reportándose en las encuestas anteriores mantienen más o menos el mismo rango que habían tenido en las encuestas o mediciones anteriores. Es importante ver en este caso que la intención de voto dado hacia la candidatura con relación a la intención de voto dado para la lista de diputaciones que presentan esos mismos partidos, ahí sí hay algunas diferencias que puede hacer presumir la posibilidad de ese quiebre del voto que hablábamos hace un momento. Y entonces ahí sí vemos que hay una disminución, por ejemplo, en el caso de la intención de voto de Pueblo Soberano, si bien aumenta con relación a la medición que hicimos en noviembre, pero si tomamos en cuenta el resultado de la intención de voto por la candidatura para el mes de enero, hay una disminución. En cambio, los otros partidos que estaban con sus candidaturas en los niveles bajos, con relación a la intención de votar por sus diputados o candidatos a diputados, sí hay un aumento en la intención de voto. Ya nos vamos a introducir en ese tema, porque me parece muy llamativo esto que usted nos explica, por 2 fenómenos. Uno, porque, por ejemplo, el Partido Pueblo Soberano ha enfatizado muchísimo, y sobre todo su candidata, a la necesidad de tener una mayoría calificada en la Asamblea Legislativa. Idea que parece ser, de acuerdo a esto, no ha permeado tanto en los votantes, quienes parece analizan de una mejor forma por quién votar en cuanto a los diputados. Sí, precisamente en esa línea era lo que estaba señalando, teniendo en cuenta también esa campaña y ese llamado a tratar de concentrar el máximo de las bancadas legislativas. Más bien la intención de voto en esta última medición nos empieza a mostrar alguna variación, en el sentido de que aún el que puede estar decidido votar por cierta candidatura no lo va a hacer con relación a el conjunto de sus diputados. Y por eso vemos que, por ejemplo, en ese sentido,
Bueno, un partido como el Frente Amplio mantiene una intención de voto por una bancada que crece, lo mismo partidos como Liberación Nacional, que mantienen siempre entonces una intención de voto por sus diputaciones. Incluso, Norman, pareciera que estamos enrumbados a que en la próxima Asamblea Legislativa nuevamente, por ejemplo, haya presencia de partidos que para esta legislatura desaparecieron, como por ejemplo el PAC, que sabemos que no es el PAC en esta elección, pero que deriva de ese partido político y estaría regresando a la Asamblea Legislativa. Eso podría suceder, más de nuevo, siempre insistimos, esto no es una bolita de cristal, aquí hay una tendencia, los partidos deben tomar atención y hay un factor, como bien lo señalábamos en la conferencia, que es el hecho de que están los partidos provinciales. Los partidos provinciales también son un elemento importante en donde puede haber en algunos casos, identificación por la mayor cercanía que puede tener con esos votantes. También consideremos que, al menos la medición que nosotros hacemos por el tipo de encuesta, el tipo de instrumento, que es una consulta a nivel nacional, de aquí no podemos inferir una composición de la Asamblea Legislativa, dado que el método de selección de los diputados, del método del cociente y subcociente, se hace por votaciones particularizadas por provincia. Entonces, también ese es un factor que hay que tomar en cuenta y que juega como una de las variables en este caso. Finalmente, de acuerdo a su expertise, don Norman, ¿por qué cree usted, y continuando en este tema, por qué cree usted que el costarricense, en este análisis social de la población, por qué usted cree que le hemos tomado mayor interés, y particularmente en las últimas elecciones, más a analizar ese voto por la Asamblea Legislativa y su composición que por el candidato presidencial? ¿Por qué le hemos tomado más relevancia a ese voto, analizarlo de pronto un poco más que el presidencial en sí mismo? La consideración también de que la Asamblea Legislativa es el primer poder de la República. Es el espacio donde la representación popular se hace efectiva en el proceso de intercambio de posiciones, de posibilidad de negociación y de toma de decisiones. La toma de decisiones fundamentales para la generación de las leyes que luego nos rigen a todos y a todas. Sería muy interesante, e importante que la población tome en serio ese rol de la Asamblea Legislativa y valore ese espacio. En este sentido, debemos tener en cuenta que nuestro esquema político de división de poderes asigna funciones específicas a cada uno de ellos y entonces, la valoración del papel legislativo como de primer orden es algo que está en las entrañas de la democracia. Bien, muchísimas gracias, don Norman Solórzano, director de IDESPO, quien nos habla sobre estos datos donde, pues según este análisis, la candidata Laura Fernández estaría prácticamente alcanzando un 40% de intención de voto, distanciándose mucho de sus demás contendientes. De momento, la información que tenemos a esta hora del día, ustedes tienen más en el estudio. Gracias, Alejandro. Buenas tardes, 12:25. Y ante los resultados de las encuestas publicadas